Hola, es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes en Radar Geopolítico a las 17 horas o 5 horas de la tarde de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, pues ya en la dimensión del Olimpo geoestratégico, y se derivó de la visita muy polémica que hizo Biden a Japón, en donde, pues, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer nipón, Fumio Kishida, a una pregunta expresa dijo que sí estaba dispuesto a intervenir militarmente a favor de Taiwán. Y ardió Troya, pero ardió más, me llamó la atención, en el mismo Estados Unidos, en el mismo seno del gabinete del presidente Biden, a grado tal que la jefa de prensa, que supuestamente ya se iba ese mismo día viernes, Jen Psaki, pues desmiente a su jefe. Entonces, y luego, ya para diluir el vino pugnaz, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien no le ha ido muy bien en sus, diríamos, penetraciones ni con Rusia, ni con China, ni con América Latina, pues salió a decir que él, Estados Unidos, no estaba a favor de la independencia de China. Toda una serie de juegos, malabarismos geopolíticos que ahora empezamos con ellos. Adelante, Giselita. Yo precisamente en el artículo de ayer que hice en Bajo la Lupa en la jornada se lo consagré y vean, Biden proclama la defensa de Taiwán frente a China y la prensa de la Casa Blanca, lo cual es inusitado, porque ya van 3 veces en 9 meses que Jen Psaki, la jefa de prensa de la Casa Blanca, desmiente a su jefe, a grado tal que yo hasta comenté, bueno, ¿será que el Deep State le está enmendando la plana al presidente Biden de 78 años de edad? Y se trata de un operativo del Deep State. Bueno, ustedes tienen la última palabra. La siguiente, Giselita. Entonces, vean, a Biden no le queda ninguna carta doméstica, en realidad le está yendo muy mal con la inflación. Hoy incluso tuvo un intercambio con Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal, porque realmente sí les está pegando duro la inflación. Hoy el petróleo subió hasta $120 el barril y Rusia está apretando las tuercas a grado tal que ahora ya empieza a subir, empieza a frenar el abasto del gas a Holanda y a Dinamarca. Bueno, también el tema de la migración es todo un tema, la inseguridad y la pésimamente manejada pandemia y hasta la inconcebible carencia de fórmulas alimentarias para los bebés. ¿Quién lo puede decir? Que en Estados Unidos tengan la crisis de las fórmulas alimentarias para los bebés, sobre todo para aquellos aquí en México que tienden mucho a la autoflagelación masoquista. Realmente hay que comparar el desempeño de un país en relación a otros. Y créanme que México no está tan pésimo como aquí nos los pinta la oposición destructiva. Bueno, intenta recuperar su popularidad vapuleada, salvo la guerra en Ucrania y ahora pareciera otra guerra en Taiwán. Realmente son las dos cartas de Biden, ya internamente no parece, al menos que explote bien la cuestión del aborto y el asunto del infanticidio que se dio en Texas. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí lo tienen, a un poco más de 5 meses de las cruciales elecciones intermedias que no pintan nada bien para su partido, a no ser que sepan explotar macabramente el infanticidio de la escuela Uvalde
en Texas. La siguiente. Bueno, cada vez es más notorio que el Deep State ha empezado a enmendarle la plana de temor a una involuntaria o accidental guerra nuclear apocalíptica. Recordaron ustedes que la semana pasada hice un artículo de Thomas Friedman del New York Times, que teme una guerra involuntaria de Biden contra Rusia por Ucrania. Parece ser que sí, esto ha disminuido mucho, como aquí lo adelantamos, a grado tal que misiles de largo alcance ya están pensando seriamente en Estados Unidos no abastecerlos a Ucrania, que tampoco les está yendo muy bien en la región de Donbass. Bueno, salvo en el Twitter, ¿no? En el Twitter y en Televisa, pues ya Rusia perdió la guerra, lo cual no es cierto. La siguiente. Bueno, ya está. Hoy lo relevante es la forma obscena en la que la propia jefa de prensa, Jen Psaki, que es muy cercana a Obama, mucho más que al mismo Biden, que curiosamente debió haber dejado su puesto el 13 de mayo, haya rectificado las ominosas declaraciones de su supuesto jefe sobre Taiwán. Créame que sí ardió Troya, pero adentro en Estados Unidos, e incluso yo les diría hasta en The Guardian de Gran Bretaña, que ustedes saben es un rotativo muy cercano al mega especulador globalista George Soros. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Vean lo que dice The Guardian, que la declaración de Biden sobre Taiwán creó confusión, no claridad, y incrementó las tensiones ya de por sí inflamatorias con China. Entonces, el mismo The Guardian se espantó de la confusión y falta de claridad de la perentoria declaración bélica de Biden para defender militarmente a Taiwán, lo cual parece socavar. Eso es muy importante. El teorema geopolítico, así se conoce, de la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, lo que obligó a la Casa Blanca a retroceder debido a las inflamatorias tensiones que creó con China. Esto literal lo escribe The Guardian. La siguiente, Gise. Bueno, The Guardian alega que uno, cito, de los posibles significados sea que Estados Unidos ha abandonado su ambigüedad estratégica, lo cual lleva el sello de un presidente que ha hecho un hábito de hablar sin filtros diplomáticos. La siguiente. Bueno, ahí tienen, vean, realmente no hay comparación. China es el cuarto país más extenso del planeta. Ustedes saben que en primer lugar viene Rusia, con 18 millones de kilómetros cuadrados. Luego viene Canadá, Estados Unidos y Taiwán, y China. Estos tres últimos, ahí lo ven, es muy fácil. Para eso sirve Google hoy. Con más de 9 millones de kilómetros cuadrados. El grave problema radica en que China considera como su territorio a la isla de Taiwán. También tiene otras tres islitas, no las quise poner para no confundir. Vean, tiene 35.980 kilómetros cuadrados. Tiene casi 24 millones de habitantes frente a 1.400 millones que tiene China. Es decir, no hay, es desproporcionada la asimetría entre Taiwán y la madre patria de China. Y su PIB es menos de $1 trillón, 1 millón de millones. Aquí exactamente son 841.209 millones. El de China, pues ya es el segundo PIB mundial. A nivel nominal, a nivel de paridad de adquisición o Power Purchase Parity, el poder adquisitivo, pues ya China rebasó a Estados Unidos. Entonces, lo interesante es que Taiwán se convirtió en líder de los microchips y se ha vuelto para China el tema más importante y sensible de su relación con Taiwán. Vea, yo les comento abiertamente, yo tuve la oportunidad de visitar Taiwán hace mucho. No es fácil porque estaba yo en Japón y ahí obtuve el sello de una oficina de comercio que tenían en Tokio. ¿Y por qué? Porque si le viene en el pasaporte el sello
de Taiwán, pues ya China no lo deja entrar a uno, ¿no? Entonces, en realidad, ustedes recordarán que cuando pierde el general Chiang Kai-shek con los nacionalistas, pierde frente al Partido Comunista Chino de Mao Zedong, van y se refugian en Taiwán. Yo recuerdo de Taiwán que tienen un museo maravilloso que se traen todas las joyas culturales y de China, etcétera. Bueno, se los digo como comentario para que, si tampoco hablo así al tanteo. La siguiente. Bueno, ni siquiera con Trump, EU había prometido intervenir militarmente en un conflicto de China en Taiwán, aunque tampoco nunca prometió no inmiscuirse. En esta deliberada vaguedad radicaba o radica la confortable ambigüedad estratégica. En eso, esa es la definición real de esa palabra de ambigüedad estratégica. La siguiente. Bueno, ustedes recordarán que China, el One China Policy, es decir, la única política de China, es de una sola China. Empieza con ella Kissinger cuando viaja en forma secreta a Beijing a entrevistarse con Mao Zedong y con el primer ministro Zhou Enlai, y luego a inicios de la década de los 70, para luego preparar la visita de Nixon. Y luego, ya cuando fallece, si no me equivoco, en 1976, Mao Zedong, en 1978, cuando llega Deng Xiaoping, que era muy pragmático, que decía que no importaba el color del gato, sino que supiera comer ratones. Entonces ya saben que son proverbios muy chinos. Y aquí, ahí precisamente, tanto con Jimmy Carter como con su asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, se asienta la política de One China Policy, una sola China, que aquí pareció deslindarse Biden, por eso causó tanto revuelo, a grado tal que su jefa de prensa lo desmiente y luego acomoda las cosas el secretario de Estado Anthony Blinken. Entonces vean, el New York Post, que es un periódico muy cercano a Trump, critica ferozmente la defensa de Taiwán por Biden, que ha obligado a la Casa Blanca a retractarse 3 veces en los 3 recientes 9 meses. Imagínense, 3 veces en 9 meses. La siguiente. ¿Qué pasó, Giselita? La siguiente. Bueno, ahí está, ya la vimos esa. En referencia a los inmediatos desmentidos de la Casa Blanca, el New York Post pregunta, ¿quién tiene el mando aquí? Pues en son sarcástico, obviamente. La siguiente. Bueno, y ahí está el One China Policy, una sola China, y eso yo hago la pregunta, ¿dónde queda la supuestamente acreditada política de una sola China que reconoce al gobierno de Beijing como la única autoridad legal y a Taiwán como parte de China? Bueno, aquí hay también matices, ¿eh? Yo creo que ahí le faltó cintura diplomática y política a Biden, no debe haber sido tan directo, ¿no? De haber matizado, hay muchas sutilezas en eso. La siguiente. Sí, porque imagínense, mañana China y Rusia van a reconocer un estado de Estados Unidos y van a socavar su soberanía interna. Pues se va a volver un relajo esto a nivel internacional. Y vean, esto es de CNBC, que es muy cercano al complejo militar industrial de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos desea usar la fuerza para defender a Taiwán y esto de inmediato pues estimuló un revire de China. Entonces, CNBC expuso la perentoria refutación de la Cancillería de China, lo cito, nadie debe subestimar la vigorosa determinación, férrea voluntad y fuerte capacidad de 1.400 millones de chinos para defender su soberanía nacional e integridad territorial. La siguiente. Bueno, y ahí lo tienen. Y yo hago la pregunta, ¿sepultó Biden la enmienda de relaciones con Taiwán de 1979? Ahí lo tienen. Ahí viene el Congress Government, aquellos que quieran estudiar y penetrar. House of Representatives, vean, es HR, es el número 2479. El Congreso 98, que cumplió su tarea de 1979
a 1980, y ahí viene precisamente la enmienda de relaciones con Taiwán de 1979, que no obliga a la defensa militar de Estados Unidos en caso de una invasión china, pero que le asegura los recursos para su defensa. La siguiente. La declaración de Biden la hizo durante una conferencia de prensa conjunta con el primer nipón, Fumio Kishida, ahí lo tienen ahí a su lado, cuando su pirueta de 180 grados sobre Taiwán rebasa lo inenarrable. Vean por qué. Porque al mismo tiempo declaró estar considerando la suavización de las tarifas. Estamos hablando de 300,000 millones de dólares de tarifas que hizo su antecesor y que tendría el beneficio de disminuir la indomable inflación hoy en Estados Unidos. Y estas tarifas, ustedes lo saben, se gestaron contra las importaciones de China, las cuales fueron impuestas por su antecesor Donald Trump. La siguiente. Bueno, lo que más llama la atención es que se había anunciado que Jen Psaki, más cercana a Obama que a Biden, abandonaría su importante cargo el 13 de mayo pasado, una semana antes de su tercer desmentido a Biden. Y hago la pregunta pues muy cándida, ¿no? Operativo del Deep State. La siguiente. Bueno, y eso es muy importante. Vean, existe una sociedad poco conocida en Latinoamérica, The Henry Jackson Society, que está presidida por Sir Richard Dearlove, que fue el anterior mandamás del MI6 británico, que exige desacoplarse de China. Es un extenso reporte. Y vean nada más el título, romper en la cadena de abasto con China. Cómo los 5 ojos, ahorita les explico qué son los 5 ojos, pueden desacoplarse de la dependencia estratégica que tienen con China. Los 5 ojos se les conoce, y además es un dicho muy de los chinos, lo usan mucho, son los 5 países de la anglosfera: Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Y se les llama The Five Eyes, incluso tienen pues yo eso hace mucho vengo estudiando, desde hace por lo menos 30 años. Tienen una agrupación de espionaje, por eso les llaman los 5 ojos, que se llama o llamaba Echelon, que viene del francés, que quiere decir sala, pues, o escalinata, no sé cómo la quieran decir, Echelon. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tienen los 5 ojos, ahí los tienen, son los 5 países, este es un diseño de Giselita. Entonces, en ese reporte, obviamente se los resumía al máximo, ¿no? La dependencia estratégica de la anglósfera y sus 5 ojos con China, y ahí tienen los 5 países de la anglósfera, y hablan, y aquí pues es obligado de pensar, viene la guerra económica contra China, y curiosamente pregona la hiperglobalización, cuando los mercados deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Bueno, esto llama la atención porque incluso una muy acreditada columnista del Financial Times, Rana Farooqar, creo que es de origen iraní, escribe que precisamente ya estamos en la nueva era de la desglobalización. Entonces, de que una sociedad de corte británico, como es la Henry Jackson Society, hable de hiperglobalización, como que llama la atención. La siguiente, Giselita. Bueno, y hago la pregunta, bueno, no, aquí ellos lo dicen, abiertamente. La anglósfera está dispuesta a romper relaciones con China y a reconocer a Taiwán, lo cual es una jugada pues muy atrevida, que puede llevar sin duda a una guerra en el estrecho de Taiwán. Ya saben, el estrecho de Taiwán es lo que separa a la madre patria de China continental de la isla renegada de Taiwán. Y vean, nada menos que Peter MacKay, quien fue el anterior ministro de Defensa y de Justicia, y vean, lo cito, Canadá y sus aliados, quiere decir la anglosfera, deberían revisar su política diplomática hacia Taiwán para determinar si las políticas actuales que datan de la década de los 70, específicamente 1979, por lo que se acuerdan la enmienda sobre la política de Taiwán del Congreso de Representantes de Estados Unidos, pues para este MacKay ya es obsoleta. La siguiente, por favor. Y luego, esto es importante, al mismo tiempo que se daba este
Pues yo diría escandalazo, telúrico por las declaraciones de Biden en Tokio, pues sí se escenificó la cumbre del Quad. Ustedes recordarán que el Quad forman parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y la India. Creo que también Japón, ¿no? Sí, Japón. Entonces, estuvo en su agenda la guerra de Ucrania, las bombas nucleares que tiene Norcorea, que muchos calculan ya tiene de 31 a 70 bombas nucleares, depende de quién haga las estadísticas, y el ascenso de China. Entonces, esto se manejó en la cumbre. Bueno, pues ahí lo tienen. Japón, la bandera, India, Australia y Estados Unidos. No sé por qué, pues dije Gran Bretaña. Bueno, de hecho, de facto forma parte del Quad. Y aunque no venga ahí su bandera. La siguiente, fue muy llamativa esa cumbre, y sobre todo porque India sigue también en los BRICS, tiene una política muy amigable con Rusia, no así con China, desde el punto de vista económico. Entonces, ahí mismo Biden, esta es una nota de CNN, anunció su plan económico para contrarrestar a China, y eso se le llama el 13, porque son 13 países en el IPEF. Bueno, ¿qué quiere decir IPEF? Por sus siglas en inglés, es Indo-Pacific Economic Framework. Ni siquiera llega a proyecto económico, es framework, pudiéramos decir una estructura económica Indo-Pacífica, donde vienen 13 países, hay que seguirlo, vienen 7 países de los 10 de la ASEAN, y otros tantos que ustedes ya saben de más. Bueno, la siguiente, pero no hay un tratado comercial como tal. Y ya al final, ya para empezar a las preguntas y respuestas, el Blinken dio pues diluyó el vino pugnaz, y a pesar de que habla de que Estados Unidos está creando, así le llama, un ambiente estratégico para que China no rompa con el orden actual, que obviamente beneficia a Estados Unidos de la anglósfera, que es más que nada unipolar, cuando China y Rusia buscan un nuevo orden multipolar. Entonces criticó a Blinken, pero curiosamente, fíjense, esto es muy importante, de que los chinos, sobre todo el ministerio, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, comentó ese mismo día que habló Anthony Blinken, secretario de Estado, en un briefing con la prensa, de que a pesar de que exagera Blinken la amenaza china, dice, cito textualmente, no, nos percatamos que el secretario Blinken comentó que Estados Unidos no está buscando un conflicto o una nueva guerra fría con China. Es importante. Incluso llegó a decir que no busca la independencia de Taiwán. Entonces ahí ya vemos que incluso dentro del gabinete de la administración Biden existen discrepancias. La siguiente, Giselita, creo que ya era la última, ¿no? Bueno, listo. Ya vamos a empezar con preguntas y respuestas. Oye, Giselita, está pidiendo el público que ya participes desde la próxima, ya des también tu punto de vista. Ya ves, muchos fans, ya tienes más fans que yo. Así para que la próxima vez te prepares a participar. Bueno, ahorita pues ya empecemos con las preguntas y respuestas. Ok, primera pregunta que está en el chat. Doctor Jalife, ¿Estados Unidos teme que China se siga armando con su crecimiento económico y que después sea imparable? ¿Por eso lo presiona o ya es demasiado tarde para parar a China? Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? El crecimiento económico, si ustedes ven las tendencias, China en 2 años máximo, es muy humilde entender, a nivel de Producto Interno Bruto nominal, ya va a superar Estados Unidos. Nada más vean el crecimiento de China, sin contar inflación, ¿eh? Hoy, por ejemplo, ya la noticia es de que Shanghai, que es el centro financiero de China, pues ya finiquitó su confinamiento. Entonces, vean, yo más que la cuestión económica, que es reflejo
del avance tecnológico de China. En lo que veo que ya China ha dejado atrás a Estados Unidos en varios rubros. Uno es en la inteligencia artificial. Lo reconoce el mismo Pentágono, aquí no lo hemos dicho hasta el cansancio. Le lleva de 15 a 20 años de avance. En misiles hipersónicos inclusive. Rusia viene en primer lugar, China viene en segundo lugar y Estados Unidos como que se rezagó. Y luego, acuérdense, a nivel espacial, ya China ya alunizó en la parte oscura de la Luna, cosa que no ha hecho ni Rusia ni Estados Unidos, que son grandes potencias en el espacio, que esa parte no se ha tomado en cuenta ahora que estamos haciendo el recuento en la guerra de Ucrania, que realmente es una guerra, yo diría, limitada, más guerra híbrida, ya di la conceptualización al respecto, hasta se parece una guerra de la prolongación de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero donde pues, todavía no entra la panoplia de armas modernas. Estamos hablando de misiles hipersónicos de Rusia, y ya no se diga que ni Dios lo quiera, todo el arsenal nuclear. Acuérdense que Rogozin, que es el que maneja el espacio, la agenda del espacio en Rusia, abiertamente lo dijo: en 20 minutos borramos a toda Europa del mapa. Desgraciadamente puede ser cierto. Entonces, hoy lo estaba hablando con un banquero amigo mío de Chipre, estábamos haciendo el recuento, bueno, ¿y esto cómo va? Y se lamentaba que no le está yendo bien a Europa con esto de las sanciones, tuvo un efecto boomerang. El gran vencedor está siendo China. Estados Unidos sí le ha pegado por la cuestión de la inflación. Y luego acuérdense el alza de los alimentos y la cuestión de los fertilizantes y los energéticos, y ahí Rusia lleva una gran ventaja. Entonces hay que irse con mucho cuidado. Aquellos que hacen pues ya que dan por vencida a Rusia, sobre todo la gente de Televisa, que parece más portavoz de la Cancillería de Ucrania. A veces que yo soy partidario de la biosfera y de Vladimir Vernadsky, que era ucraniano y luego fue el director de la Academia del Instituto de Geoquímica de Moscú. Decía, para mí es muy doloroso lo que está sucediendo ahí, que incluso la considero una guerra civil. Incluso mi libro que estoy preparando, así se va a llamar, que presentaré en la FIL, la guerra que nunca debió haber sucedido, la de Ucrania. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué sigue? Siguiente pregunta. Mencionan, doctor Jalife, dado que Estados Unidos está haciendo un cerco contra China, ¿podría China empezar a hacer alianzas militares con algún o algunos países de la región? Bueno, de facto la tiene. Kissinger habla de una alianza de Rusia y China. Con Irán más o menos hay esbozos, obviamente con India no, pero sí el cerco sí lo tiene en su alrededor, como también lo tiene Rusia. Acuérdense que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares y vean dónde se encuentran. Se encuentran precisamente alrededor de esos dos países de Eurasia, que son China y Rusia. Donde más bases militares tiene Estados Unidos en Latinoamérica es en Colombia. Tiene 8, y si hablamos de cuasi bases o casi bases, tiene 9 en Colombia. Tiene una en Honduras, ahí en el centro del país, etcétera. Entonces, realmente Estados Unidos sí tiene rodeados a Rusia y a China. Pero acuérdense que esto es de doble filo, porque el día de mañana también pueden empezar a golpear las bases y es cuento de no acabar. Eso es de doble filo, yo lo pondré. La siguiente. Siguiente pregunta. Mencionan, justo en este tema, ¿China puede ganar la guerra entonces destruyendo la economía de Estados Unidos? Bueno, no la va a destruir porque no les conviene. Los chinos tienen una economía relativamente complementaria. Ya ven, la sociedad Henry Jackson abiertamente habla de que sí existe un acoplamiento estratégico, por lo que pide el desacoplamiento estratégico, no solamente en materia económica, también en materia militar. Entonces, hoy por hoy es más fácil que para Estados Unidos romper económicamente con Rusia que hacerlo con China.
Sería muy doloroso. Y al revés, China está buscando su autarquía. Acuérdense que ellos tienen el plan 2025, de 2025, donde ellos precisamente desean tener la cuestión pues de su autosuficiencia, que va a ser muy difícil, ¿eh? Pero de todas maneras lo tiene en su horizonte. Acuérdense que China también tiene el monopolio prácticamente de tierras raras. Y esas tierras raras pues tienen mucho que ver con el avance tecnológico, todos los vuelos espaciales, etcétera, etcétera. Muy bien, la siguiente. Es decir, lo que quiero dejar aquí claro, no se centre nada más en lo económico. Hay que ver la investigación y desarrollo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas tienes, Isabelita? ¿Tienes muchas? Sí, varias en el chat. Justo en este tema mencionan, adelante. doctor Jalife, ¿es posible para la anglósfera desacoplarse de China? ¿Corren el riesgo de colapsar sus cadenas de suministros y crear más catástrofe económica? Sí, ahorita si lo hacen sería suicida, ¿eh? En el mediano plazo, bueno, tienen que planearlo, hacerlo, invertir. Acuérdense que también una carencia de Estados Unidos, sobre todo hablo de Estados Unidos, que es la verdadera potencia, tienen serios problemas en su infraestructura. La descuidaron. ¿Por qué? Porque se colgaron mucho en el sistema financierista. Vean, si ustedes se dan cuenta, yo no he citado a nadie de Rusia y China, ¿eh? Todo lo que cité es del lado occidental. Entonces, bueno, primero por la censura, ¿no? No quiero que me censuren. Y luego, bueno, los chinos como que están calladitos, pero incluso cito a China a través de CNBC, que es el complejo militar industrial de Estados Unidos, para ver que sí, pues no es tan sencillo lo que muchos maximalistas plantean. Pero si ustedes se dan cuenta en este foro mundial económico de Davos, pues abiertamente cumbre, la era de la desglobalización, ya llegó su momento. Acuérdense de ese famoso reporte de BlackRock, donde plantean precisamente que ya México, Brasil y los 10 países del sudeste asiático, pues van a ser los sucedáneos o los que suplan a China, que no es sencillo. México todavía nos falta la 5T, que es de tecnología. Hemos descuidado ese rubro desde hace mucho. Y Brasil hay que esperar el resultado de la elección en octubre entre Lula y Bolsonaro. Y la ASEAN 10 o los 10 países del sudeste asiático, a pesar que forman parte de este muy etéreo bloque geoeconómico que se llama IPEF, de 13 países, pues no tiene nadie lo entiende qué es. Yo creo que todo el mundo le dijeron a Biden que sí, pues porque sea lo que fuere, pues Estados Unidos sigue siendo una de las tres máximas o una de las tres superpotencias del planeta, guste o disguste. Y ni a China ni a la misma Rusia le conviene que se diluya tan rápidamente la otrora unipolaridad de Estados Unidos, pese a que hablan de una hiperglobalización que yo la veo muy fantasiosa. Realmente estamos ya en la era de la desglobalización. En esto tiene mucha razón esta iraní que escribió en el Financial Times, ya les dije su nombre, Rana, creo que es Rana, si no me equivoco, pero sí me acuerdo del apellido Facújar, algo así. Bueno, la siguiente. ¿Cuántas más tienes, Giselita, para dejarlos descansar hoy? Ok, sí, varias. Unas 3. Bueno, adelante, 3. Bueno, mencionan, doctor Jalife, en vista de que la anglósfera quiere cambiar la cadena de suministros de China, ¿significa que aumentará la inversión por parte de privados de la anglósfera en países como México? Sí, sí, sin duda. Bueno, además la inversión de Estados Unidos en México y de Canadá es prácticamente privada, no es pública. Pero además, vean, esto hay que verlo. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen comparaciones de los países. En Estados Unidos
sí existen las asociaciones público-privadas y las privadas tienen características de social responsibility, para decirlo bien. Vean, yo que tengo experiencia, bueno, solía hacer mis viajes allá a Cambridge, Massachusetts, el Mass General, un hospital maravilloso, aunque no lo demostró mucho ahora en la pandemia. Fíjense, Estados Unidos es de los países que más muertos tiene, ¿eh? Bueno, aquí no nos quedamos atrás, ¿eh? En Estados Unidos, 1 millón de muertos. Aquí ya se habla abiertamente de 500,000. Bueno, no me quiero meter en ese tema porque va a arder Troya, ¿eh? Ya lo saben. Mejor me quedo aquí en este tema, no me quiero extrapolar. Pero en Estados Unidos sí existe la cuestión privada, va de la mano con lo público. En México y Latinoamérica no, están totalmente disociados, por desgracia. Y los privados de Latinoamérica piensan como medievales o conquistadores de la colonia española, o se creen franceses, o se creen británicos, o se creen alemanes, o se creen estadounidenses, pero no piensan en sus países. Es decir, en México, desgraciadamente, muy pocos privados piensan mexicano. No es el caso de las asociaciones público-privadas de Estados Unidos. Esto hay que decirlo bien, porque a veces muchos enloquecen y empiezan a hacer extrapolaciones baratas que no vienen al caso. No tenemos esa cultura, por desgracia, de lo privado y lo público. Ustedes lo ven incluso muchos grupos muy poderosos del GAFAM, ya saben, todas las joyas estratégicas de Silicon Valley, pues son dependientes bajo el agua o en el Board of Directors, en el consejo de administración de sus empresas, de ex almirantes retirados, militares retirados. Es decir, tampoco hay tal disociación de los privados con los públicos. Al final del día, el Pentágono pone orden. Yo me acuerdo, hay una agrupación para el GAFAT o el GAFAM, como le quieran llamar. Ya saben, Google, Amazon, Facebook, Apple, ahí pueden poner Microsoft, Twitter no pinta, aunque ya ven ahora con la adquisición de Elon Musk, pues sí va a adquirir otro horizonte. Hay una cosa que se llama BIT, si no me equivoco, Board of Internet, algo así, Directors creo que se llama, en donde al final del día los mismos del GAFAT o del GAFAM, como les quieran llamar, le ceden su primacía al Pentágono. Esto es importante entender. En Estados Unidos, no está muy señor de todas las cosas. La siguiente, esa agrupación era BID, ¿no? BID, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Board of, ¿qué era? Ahora. Internet, ¿sí? Directors, algo así, ¿no? Sí. Estaba un tal, curiosamente, un házaro, Joshua Marcus, era el director de eso, sí me acuerdo bien. Poco, vean, yo porque investigo y me dedico a eso, pero poca literatura van a encontrar de eso, ¿eh? Creo que el único que lo ha manejado fuera de algunos sectores electos en Estados Unidos, lo tienen aquí enfrente a ustedes. Y lo pueden googlear, está en Bajo la Lupa. Bueno, la siguiente, venga, y ya, para irnos. Ok, siguiente pregunta. Mencionan, doctor, en los conflictos del Pacífico que se avecinan, ¿qué rol juegan las potencias medianas regionales? Por ejemplo, Vietnam, Filipinas, Indonesia o Australia. Y similar a esta también preguntan, ¿cree que cree que India pueda dejar sus diferencias de lado con China para entrar de lleno como su aliado o se ve más que esté en su contra? ¿Dejará de ser neutral India? Bueno, mira, en relación a la de la India, es muy interesante. Yo he visitado la India casi 6 veces. Todavía me toca ir ahora porque yo siempre comento que cada 20 años hay que ir a un país porque cambia la dinámica demográfica, muy, yo diría muy pro India, hace mucho. Y a tal grado que ya les dije, la visité más de, no sé, ya ni me acuerdo cuántas veces.
Entonces, fui muy estudioso del hinduismo. Y hoy predomina en India el partido Bharatiya Janata, que en inglés se llama Bharatiya Janata Party. Bueno, que es un partido supremacista hindú. Ustedes saben que los hindús, que es una religión, son politeístas. Ellos sí creen en la metempsicosis. Escuchen bien la palabra, metempsicosis, la reencarnación del alma. Y por eso tienen su rueda de la fortuna, en la que únicos que no entran dentro de su clasificación, pues son los untouchables, los intocables, que son los que hacen el aseo, etcétera, y que sí, incluso no pueden caminar a la par de pues de las castas, ¿no? India es un país de castas. Bueno, entonces dicho esto, en su cosmogonía prevalece el pluralismo. Tienen excelentes relaciones con Moscú, con Rusia, no buenas, excelentes. Incluso si no mal recuerdo, se hace de Nueva Delhi a Moscú 4 horas, si es que no me equivoco. Entonces, ya hace mucho que no viajo, por eso no me acuerdo bien. Entonces, pero con China tienen su diferendo en el Himalaya, que ya ustedes lo conocen de más. Pero también tienen muchos traslapes que se encuentran en los BRICS, que incluso ahora China, que va a presidir la cumbre de los BRICS, piensan invitar a otros países, como son Argentina, ojo, Ustedes, alguien me puede preguntar y yo me hago la pregunta, ¿y México por qué no está ahí? Bueno, porque México ya apostó todo en el TEMEC y en la geopolítica del Comando Norte, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y el mismo presidente López Obrador, él en su esquema, pues ha planteado de que México va a ser el sucesor de China. Bueno, yo me iría ahí con más pausa, ¿no? Con más tranquilidad, porque México nos falta lo que le sobra a China, que es la tecnología. Pues no la tenemos. Somos maquiladores, pero no tenemos avance tecnológico. Por eso yo insisto mucho que las 5T tiene que escribirse con T de tecnología. Bueno, entonces, dicho esto, creo que también Arabia Saudita e Irán quieren pertenecer a los BRICS. Bueno, ahí entra todo ese pluralismo de la India. No hay que ser tan lineales en este mundo tan hipercomplejo que es no lineal y de varios niveles. Entonces, aunque parezca que la India, pues sí tiene diferendos con China, en otros rubros sí cooperan. Hay muchos en los que sí se está desacoplando India de China. Bueno, pero también India tiene que pensar que va a perder un mercado de 1.400 millones. Yo no sé si le convenga más el mercado de Nueva Zelanda, ¿no? Lo tienen que sopesar mucho. Entonces, yo veo más a la India como una gran bisagra, un crisol muy interesante de su pluralismo geoestratégico. Y en relación a las otras, tengan mucho cuidado con esto del ASEAN, porque dentro de los mismos países, los 10 países del sudeste asiático, hay países que son, por ejemplo, Vietnam. Vietnam, cuando tuvo su guerra con China, lo cual rompió aquel teorema de que 2 países comunistas jamás se pelearían, lo cual pues fue desmentido en la guerra de China con Vietnam. Vietnam tiene excelentes relaciones con Rusia y no así con China, pese a que son frontera. Entonces, luego Indonesia, idem. Indonesia tiene una gran comunidad, y conozco muy bien Indonesia, tiene una gran comunidad china en Yakarta, que es la capital, y pues hay problemas étnicos, nos guste o no. Incluso yo conozco, vean, Borobudur, que son las ruinas maravillosas que tiene Indonesia. Todo el mundo conoce Bali, está bien, ya, conociste Bali, una playa, está bien. Que no le llegan a las playas ni de la Riviera Nayarita, ni de la Riviera Maya, dicho sea de paso. El Borobudur es un templo maravilloso hindú, totalmente plural.
y obviamente ahí llega mucho el turismo australiano. Yo haría en cada país de los 10 miembros del ASEAN, haría un esquema particular. No me iría así en bloque como tal. Una cosa es que ellos tengan este bloque geoeconómico que es el más próspero y del mundo en crecimiento. Y otra cosa es hacerlo de uno en uno con sus esquemas geopolíticos. Bueno, yo creo que ahí me detengo, Giselita. Les anuncio que la semana entrante es muy probable que haga el próximo video desde Beirut, Líbano. Bueno, hasta la próxima. Un placer.